Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre puerperio. Sean bienvenidos a Por Amor a la Medicina. Bueno, primero vamos a empezar con su definición. El puerperio fisiológico es el periodo que sigue al parto. Este comienza después de la expulsión de la placenta o bien del conocido alumbramiento, y se extiende hasta que las modificaciones anatómicas y fisiológicas que se producen durante el embarazo regresan a las condiciones pregestacionales, y este suele durar de 6 a 8 semanas. Tenemos dos tipos de puerperio, el fisiológico y un patológico. Ahora bien, su clasificación se divide por tiempos. Tenemos un puerperio inmediato que comprende desde el alumbramiento hasta las 24 horas posparto. Se habla de un puerperio inmediato cuando han pasado 24 horas a una semana, y un puerperio tardío que dura de 7 días hasta las 6 u 8 semanas. Y bueno, en este caso tenemos los cambios que ocurren, en este caso, en el sistema reproductor. Posterior a la expulsión de la placenta, el útero experimenta un estado de contractibilidad para obtener hemostasia. Se logra la compensación de vasos sanguíneos del lecho placentario por medio de las fibras uterinas. Esto para lo cual va a favorecer la coagulación. Las contracciones uterinas se producen por acción y efecto de la oxitocina sobre los receptores del miometrio y favorecen a la expulsión de loquios y a la evacuación uterina. En cuanto al útero, en un embarazo a término pesa de 1000 a 1200 gramos, y ya cuando se encuentra en involución pesa tan solo 100 gramos. En cuanto a los cambios del endometrio, va a presentar una restitución total en el sitio de adosamiento de la placenta a la decidua basal. A los 16 días posteriores, el endometrio recupera su carácter proliferativo. Y en cuanto al cuello uterino, en las primeras horas tras el parto vaginal se aprecia una reducción de la dilatación cervical de 10 a 3 centímetros de promedio, y permanece así durante la primera semana y luego disminuye 1 centímetro. El orificio cervical externo presenta un aspecto transversal, a diferencia de nulíparas, que se va a presentar en forma circular. En cuanto a la vagina, la mucosa vaginal tiene una superficie lisa, edematosa y flácida. A las 3 semanas se observan los pliegues característicos, y a la 6ª semana la reparación de las paredes y del introito vaginal es prácticamente completa. Ahora, en cuanto a los loquios, estos más que nada sirven de parámetro de vigilancia del estado y evolución del puerperio. En este caso, los aspectos a evaluar deben de ser la cantidad, el color y olor. Se componen principalmente de sangre, de exudado seroso, de una decidua necrótica, células epiteliales y bacterias. Entonces tenemos tipos de loquios. Están los hemáticos o rojos, que se presentan de 1 a 3 días después del parto. Sus características fisiológicas es que van a ser una secreción compuesta principalmente por coágulos sanguíneos, y en la vigilancia obstétrica debemos de tener en cuenta las características patológicas. Ya no es normal cuando se encuentran coágulos grandes o loquios hemáticos de mal olor. Ahora, los serosos o cafés se presentan del 4.º al 10.º día,
y va a ser un flujo compuesto por suero materno con una mayor proporción con relación a las células sanguíneas y al producto de desecho. Sus características patológicas son un color rojo recurrente o continuo, un flujo que sea abundante y de nuevo un mal olor. Los blancos se van a presentar de la segunda a la sexta semana y esta va a ser una secreción caracterizada por el exudado que, bueno, en este caso va a tener leucocitos, células epiteliales, colesterol, moco y se observa muy poca cantidad de células sanguíneas. Lo patológico o lo anormal es que se presenten loquios rojos recurrentes o cerosos y que se presente el mal olor. Ahora, los 3 aspectos a evaluar van a ser la cantidad, que esta va a disminuir de forma gradual y el momento de desaparición va a ser variable. El olor, cuando se presenta un olor fétido, se debe de evaluar y excluir en todo caso alguna infección o algo patológico que se presente. Y el color, principalmente al inicio, va a ser rojo y posteriormente va disminuyendo su intensidad hasta que alcanza una transparencia. Ahora también tenemos cambios en el sistema, en los diferentes sistemas. En el caso del sistema cardiovascular, durante el embarazo se va a producir una hipervolemia del 40 al 50%. Esto principalmente para cubrir las necesidades fetales y se va a preparar para la pérdida sanguínea posterior, bueno, que se presenta en el parto, ya sea parto o cesárea. Y después de el sistema circulatorio y urinario realizan una depuración volumétrica y esto va a favorecer la filtración glomerular y la diuresis. El volumen alrededor del 16% el tercer día posparto, y también la frecuencia cardíaca y la tensión arterial van a recuperar sus cifras pregestacionales. Y aquí pues se pueden observar los diferentes cambios que se llevan en este sistema, como el gasto cardíaco, el volumen sanguíneo, la coagulación, que bueno, eso también es importante, que en la tercera semana, entre la tercera y la cuarta semana después del parto, todos los valores van a regresar a la normalidad. Por eso es normal que se encuentre un aumento en los factores de la coagulación y también en las plaquetas. También es importante, bueno, se van a observar cambios en hemoglobina y hematocrito. Y se puede presentar también una leucocitosis, que es normal que se encuentre en el embarazo y en el puerperio. Y posteriormente en la sexta semana va a regresar a la normalidad las cifras de leucocitos. Ahora, en cuanto al sistema urinario, por incremento del volumen circulante y el gasto cardíaco, la función renal también va a aumentar, y la perfusión renal, la filtración glomerular y la diuresis. El aumento del tamaño renal se mantiene durante los primeros días y la dilatación ureteral lo hace de forma significativa durante el primer mes, con predominio en el riñón derecho. También, bueno, la incontinencia o retención durante las 2 semanas previas o posteriores es normal, y la función renal va a regresar a su condición pregestacional en las primeras semanas del puerperio. En cuanto al sistema lactopoyético, a partir de la semana 8 de gestación se prepara para la lactancia. El crecimiento alveolar y la excreción láctea es favorecida por hormonas, esto principalmente por estrógenos, progesterona, prolactina y oxitocina. Con la salida de la placenta se va a producir un descenso brusco de esteroides y lactógeno placentario. Elimina la inhibición de la acción de la prolactina sobre el epitelio mamario
y esto va a desencadenar la síntesis láctea. Esto elimina la inhibición de la acción de la prolactina sobre el epitelio mamario y se desencadena la síntesis láctea. Las células mioepiteliales presecretoras ahora se van a transformar a secretoras. Entre el segundo y el cuarto día, las mamas se encuentran voluminosas, ingurgitadas y tensas por un aumento de la vascularización sanguínea y linfática. También se va a encontrar un aumento en la pigmentación de la areola y del pezón. Y el flujo sanguíneo mamario, que es de 500 a 700 mililitros por minuto y es de 400 a 500 veces el volumen de leche secretada. La mama de la mujer lactante va a representar el 3% del peso. Y ahora entramos al puerperio patológico, que van a ser las condiciones anormales que impiden o interfieren con la regresión fisiológica al estado pregestacional. Y esto igual se puede presentar desde el alumbramiento hasta la sexta semana, hacia la sexta semana posterior. Y su etiología se divide de origen infeccioso, que se puede presentar una fiebre puerperal, una endometritis o bien hemodinámica, en el que se puede presentar hemorragia o trombosis. En cuanto a la fiebre puerperal, es una entidad patológica caracterizada por la identificación de 2 o más ocasiones de fiebre de 38 grados centígrados o más entre los días 2 y 10 iniciado el puerperio. En las primeras 24 horas es normal que se presente fiebre, y esto se asocia a la liberación de mediadores inflamatorios y también por la actividad corporal que se presenta durante el parto. En cuanto a la etiología más común, son las infecciones de vías urinarias. En cuanto a la infección del tracto urinario, los factores que lo propician van a ser una hipotonía vesical, estasis urinaria, traumatismo intraparto, cateterización o las exploraciones frecuentes. Estas infecciones se van a limitar al tercio inferior del tracto, y la bacteriuria asintomática es frecuente y su resolución va a ser espontánea. Clínicamente se va a presentar una cistitis que se caracteriza por disuria, urgencia urinaria, piuria, bacteriuria, y algunos factores asociados son diabetes mellitus, obesidad, enfermedades neurológicas y la cateterización vesical por sonda. Su diagnóstico va a ser clínico y se puede también solicitar un urocultivo. Su tratamiento se compone principalmente por agentes quimioterapéuticos antimicrobianos. Se puede administrar nitrofurantoína por 200 miligramos, y aquí se presentan los diferentes esquemas. Ahora, en cuanto a la mastitis, va a ser la infección del tejido conjuntivo interlobulillar. Va a ser común en la tercera y la cuarta semana del puerperio. Una característica importante es que va a ser unilateral, y los factores predisponentes van a ser la estasis láctea, traumatismos de pezones, técnica de amamantamiento deficiente, un aseo deficiente de manos durante el manejo de apósitos perineales, la manipulación de la mama también. Su agente causal va a ser principalmente Staphylococcus aureus, y su cuadro clínico es que se va a presentar una masa indurada, eritematosa, se presenta dolor, hipersensibilidad, va a ser unilateral, se puede presentar también fiebre, escalofríos, malestar general, y puede progresar inclusive a un absceso si no se trata adecuadamente. Su tratamiento va a ser el reposo, la hidratación y la extracción de leche. También ya sea frío o calor local, dependiendo del gusto de la paciente.
y algunos analgésicos. Y también, bueno, en casos moderados o graves se va a usar la antibiótico-terapia, principalmente por penicilina, dicloxacilina y cefalosporinas. Y en cuanto al absceso mamario, se va a necesitar de un drenaje quirúrgico y un antibiótico. En el caso de la infección del sitio quirúrgico, va a ser producido por una cesárea o una episiotomía. Aquí su tratamiento va a ser un antimicrobiano y analgésicos o antipiréticos. Y las pruebas de laboratorio que se pueden utilizar se pueden solicitar una VH, que aquí pues nos va a dar datos de leucocitosis, en este caso, como ya habíamos mencionado, se van a encontrar aumentados durante el puerperio. Se puede solicitar un hemocultivo para determinar el agente. Y bueno, aquí en este caso se puede solicitar un antibiograma para la susceptibilidad acerca de los agentes quimioterapéuticos. Se puede solicitar también un examen general de orina y un urocultivo. En el caso de la endometritis, va a ser la infección del endometrio que se puede extender hasta el miometrio o parametrio. En este caso puede evolucionar a pelviperitonitis difusa o septicemia puerperal. Su etiología principalmente va a ser producida por Staphylococcus aureus, Streptococcus beta hemolítico del grupo A y B, o también Clostridium. Sus factores de riesgo son una cesárea, una ruptura prematura de membranas de larga evolución, una exploración vaginal repetida durante el trabajo de parto o la retención de restos placentarios. Por eso es importante que después del parto se haga el retiro de estos coágulos. Y su diagnóstico va a ser por fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados en 2 ocasiones en un intervalo de 6 horas. Se puede encontrar hipersensibilidad, dolor abdominal de tipo cólico, dolor a la movilización uterina, un útero subinvolucionado, metrorragia persistente, secreción transvaginal purulenta y fétida. Y su tratamiento van a ser los esquemas quimioterapéuticos antimicrobianos de doble o triple, un legrado uterino o inclusive una histerectomía. Tenemos unos factores de riesgo que van a ser, se dividen en varios, ya sea en la vía de resolución del embarazo, que puede ser por cesárea, los maternos por una inmunodepresión, una anemia puerperal, diabetes mellitus, algunas enfermedades sistémicas, o las características del trabajo de parto también son importantes, como una duración del trabajo del parto prolongado, una ruptura de membranas, un parto pretérmino, un parto vaginal instrumentado o procedimientos intraparto como la exploración vaginal digital repetida y otros como la retención de estos restos placentarios. Y su tratamiento, el de elección va a ser ceftriaxona de 1 gramo más metronidazol en 500 miligramos. Si son alérgicos a penicilina, se pueden administrar clindamicina a 600 miligramos más gentamicina a 240 miligramos y se puede ajustar la dosis. El legrado uterino se va a recomendar en casos de signos ecográficos compatibles con la retención de estos restos placentarios, si se detecta la fracción beta de la hormona gonadotrófica coriónica humana y la evidencia de hematometra. En cuanto a la tromboflebitis, va a ser una inflamación vascular secundaria a la formación de un trombo. Sus factores de riesgo son la estasis venosa, que va a propiciar el tercer trimestre, y los cambios en la coagulación del puerperio. Su localización puede ser superficial o profunda, y los vasos más afectados van a ser las venas popitlias, safenas y femorales. Su cuadro clínico
Va a ser dolor, rigidez, eritema o palidez de la piel. Se puede presentar el edema, malestar general, fiebre o escalofríos. Y en el caso de la tromboflebitis pélvica séptica se puede presentar, se caracteriza por fiebre persistente, taquicardia, dolor abdominal agudo, un desarrollo de una masa blanda y alargada en una de las fosas ilíacas. Y su diagnóstico va a ser principalmente por el cuadro clínico y por los signos que orientan al diagnóstico, como el signo de Homans, que va a ser el dolor que se origina en la pantorrilla o el talón de Aquiles con la dorsiflexión del pie con la pierna en extensión. También se puede presentar el signo de Orlow, que va a ser el dolor causado a la opresión de los músculos de la pantorrilla contra el plano óseo, o el signo de Mahler. Y otras manifestaciones pueden ser la diferencia bilateral de pulsos o un aumento en el diámetro de la extremidad. Se puede presentar también, se puede descartar por medio del laboratorio y gabinete, por medio de una TAC, de una tomografía computarizada, de pedir tiempos de coagulación, una angiografía o un ultrasonido. Y su tratamiento van a ser las medidas profilácticas antitrombóticas, como el uso de las medias de compresión, la elevación de las extremidades, una deambulación gradual, el manejo por fisioterapia y también la colocación de temperatura local. Y su tratamiento farmacológico va a ser principalmente por analgesia, una anticoagulación profiláctica por medio de heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular. Se puede también, la antibiótico-terapia para la tromboflebitis pélvica séptica se puede administrar clindamicina en 900 miligramos vía intravenosa más gentamicina en 240 miligramos vía intravenosa. Ahora, en cuanto a la enfermedad tromboembólica venosa, el embarazo es un estado de riesgo que satisface los 3 criterios de Virchow, que van a ser la hipercoagulabilidad, que se va a encontrar un incremento en los factores de procoagulantes y una disminución de los sistemas fibrinolíticos, un daño endotelial, que es cuando el parto va a ser resuelto por cesárea, y estasis venosa, que se produce durante el tercer trimestre, ya sea por ello o por factores de riesgo como la obesidad, la insuficiencia venosa periférica previa. Y aquí se dividen más factores de riesgo como los obstétricos, los maternos y alguna patología previa. Muchas manifestaciones se pueden considerar normales durante el embarazo y puerperio, por eso es que se debe de tener cierto cuidado al hacer el diagnóstico, pero se puede presentar su cuadro clínico en dolor, edema, eritema, palpación dolorosa de músculos, y su diagnóstico o las pruebas diagnósticas a realizar van a ser un aumento en el dímero D. Se puede realizar una ecografía Doppler, que es el estudio de imagen de elección, y aquí, adicional al Doppler, se permite una identificación y una localización precisa del segmento venoso que está trombosado, o bien una resonancia magnética que va a poseer excelente sensibilidad y especificidad, y su utilidad se va a ver limitada por su coste, pero permite la identificación precisa del trombo y del segmento que esté afectado. En cuanto a su tratamiento, tenemos anticoagulantes, que va a ser la heparina no fraccionada, una heparina de bajo peso molecular, fibrinolíticos como la streptocinasa, o bien una trombectomía abierta o endovascular.
también se puede hacer una angioplastía o la colocación de un filtro en la vena cava. Y bueno, esto sería todo en cuanto a puerperio, y espero que les haya gustado y que dejen sus comentarios para ver de qué otros temas podemos hablar. Y gracias por habernos acompañado en Por Amor a la Medicina.